No sé si se escuchó en mi intervención anterior. Le agradecí a la doctora Elsa Baumeister por la excelente presentación y estamos esperando ahora la conexión de Diego Álvarez. Buenas tardes, Víctor. Bien, una breve presentación, de acuerdo a tu proverbial modestia. El doctor Diego Álvarez es profesor en la Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas en la UNSAM. Diego nos va a hablar sobre aplicaciones del diagnóstico serológico en COVID. Bueno, gracias, Víctor, por la presentación y a la Sociedad de Virología por la oportunidad de presentar esta charla. Bueno, de la misma manera que Elsa, empiezo mostrando un esquema de la partícula de coronavirus, de SARS-CoV-2, y les muestro este esquema para distinguir entre los dos métodos principales de diagnóstico que tenemos de coronavirus. Uno es el diagnóstico directo, que se basa en el diagnóstico molecular, la detección del genoma del virus, del genoma de RNA del virus, mediante técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Hoy la principal técnica es la qPCR. Y en lo que nos vamos a enfocar en esta charla, que es el diagnóstico serológico de coronavirus, que se basa en la detección de anticuerpos contra las proteínas del virus. En particular, la infección con el virus va a producir anticuerpos de los tipos IgG, IgM, IgA, contra dos proteínas principales, la proteína de espícula, la spike, que está expuesta en la superficie del virus, o la proteína de nucleocápside, que está en el interior de la partícula asociada al RNA. Entonces, en estos 15 minutos, lo que quisiera discutir con ustedes es cuál es el perfil de la respuesta de anticuerpos luego de la infección con coronavirus, cómo evaluamos el desempeño de los test serológicos y qué tienen estos test. En particular, me voy a enfocar en 3 puntos, que son el uso de los test para el diagnóstico individual, el uso de los test para estudios de seroprevalencia y el uso de los test para el screening de pacientes recuperados que puedan ser potenciales donantes de plasma para la terapia de pacientes graves. Y finalmente les voy a presentar brevemente el desarrollo de un test serológico en Argentina, que es el test Covidar-IgG. Entonces, en este gráfico lo que se presenta es la concentración de anticuerpos en suero en función de la aparición de síntomas, y lo que se puede ver es que en líneas generales la seroconversión es detectable tanto para IgG, que está marcada con la curva roja, como para IgM, que está marcada con la línea verde, a partir de los 10 o 14 días. Es notable en la infección por COV2 que la aparición de IgM y de IgG prácticamente coinciden. IgM no se anticipa a IgG como ocurre para otras infecciones. Luego se ve que el pico de IgG ocurre a partir de los 20 días y también se ha observado que los niveles de IgG, la respuesta de IgG, correlaciona con la severidad de la enfermedad. Es lo que representan la línea sólida y la línea punteada. Se ve que pacientes más severos tienen más títulos de anticuerpos IgG que pacientes con enfermedad menos severa. Asimismo, siendo que es una enfermedad de la que estamos aprendiendo en los últimos meses nada más, no conocemos cuáles son los niveles de protección que brindan los anticuerpos, ni la duración de la respuesta. Se ha visto para otros coronavirus humanos que las respuestas suelen disminuir, que los niveles de anticuerpos suelen disminuir después del año, aunque también se han detectado niveles de anticuerpos hasta 10 u 11 años después de la seroconversión. No se conoce tampoco cuál es la proporción de individuos que no montan una respuesta, que acá está representada con esta línea azul, que está por abajo del límite de detección de los ensayos de anticuerpos.
Básicamente, los test de diagnóstico serológico se presentan en dos formatos, los test de ELISA y los test rápidos o de lateral flow. Los test de ELISA son test que, además de darnos un diagnóstico binario, positivo o negativo, nos permiten también obtener un título cuantitativo de anticuerpos. La escalabilidad de estos test es moderada y necesitan ser realizados en laboratorios con un equipamiento mínimo. Por otro lado, los test de lateral flow son test binarios, nos dan un resultado positivo o negativo nada más, pero tienen la gran ventaja de poder usarse en el sitio de atención. Una cosa más acerca de estos test se basan en el uso de antígenos recombinantes para la detección de anticuerpos. Los antígenos más usados son la proteína de Spike, el dominio de unión al receptor de la proteína de Spike o la proteína de nucleocápside. Para evaluar el desempeño de los test serológicos tomamos en cuenta 4 parámetros. Uno es la sensibilidad, que es la proporción de individuos positivos, que acá están representados con este individuo rojo, que dan un test positivo. ¿Sí? Estos son los verdaderos positivos. La especificidad, que es la proporción de individuos negativos que no fueron expuestos al virus, que dan un test negativo, ¿sí? Que son los verdaderos negativos, que están representados acá en B. Y después, con los valores predictivos positivo y negativo. El valor predictivo positivo es la proporción de test positivos que son verdaderamente positivos, es decir, que nos habla de la cantidad de falsos positivos que tiene nuestro test, que está representado acá en A, y el valor predictivo negativo, que es la proporción de individuos negativos que dan un test negativo, y eso nos habla de los falsos negativos que tiene el test. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de especificidad de los test para coronavirus, en general lo que hacemos es trabajar con muestras previas al comienzo de los brotes. Como mencionaba bien Elsa en la presentación anterior, hay otros coronavirus humanos que dan brotes estacionales, son alfa y beta coronavirus, y dado que el diagnóstico serológico se basa en la detección de anticuerpos usando antígenos del virus, es importante acá estimar la reactividad cruzada. En esta tabla lo que les presento es el porcentaje de identidad de las proteínas de coronavirus frente a COV2. Y como pueden ver ustedes, la mayoría de los coronavirus estacionales tienen una baja identidad de secuencia, ya sea para la nucleocápside como para la spike o las distintas porciones de spike que se usan para el diagnóstico. Y la identidad más alta la encontramos frente a SARS coronavirus, donde la nucleocápside tiene una identidad del 90% con COV2, mientras que la proteína Spike tiene una identidad alrededor del 77%. Hasta el momento, los ensayos serológicos que están basados en la detección de IgG contra el dominio de un receptor de Spike, que está marcado acá en celeste y rojo, y contra la nucleocápside, muestran una alta especificidad contra los coronavirus estacionales y frente a otros patógenos. El desafío más grande en la evaluación del desempeño de los test serológicos es la evaluación de la sensibilidad, ya que no tenemos un gold estándar para identificar a los verdaderos positivos. Lo que se hace en general es evaluar frente a muestras seriadas de pacientes que están confirmados por diagnóstico molecular, de manera tal de poder detectar la seroconversión. Esto claramente no es posible en todos los casos, y lo que se hace hoy en día es evaluar la sensibilidad del test usando ventanas de tiempo desde el inicio de los síntomas. Lo que se ve en este gráfico es cómo aumenta la tasa de test positivos contra los días desde la aparición de la sintomatología, y lo que vemos es que a partir de los 20 días, la mayoría de los test, ya sea que detecten anticuerpos totales, que es la línea amarilla, o anticuerpos IgG, son 100% sensibles, mientras que la detección de IgM suele ser un poco menos sensible. Entonces, a nivel de diagnóstico, lo que representa este mapa de calor es
cómo funciona la combinación de test moleculares, la detección de RNA, y de test serológicos para la detección de anticuerpos, como herramientas para el diagnóstico de COVID-19. Lo que se ve bien es que los test moleculares, la detección de RNA, son muy útiles y tienen una alta tasa de positividad durante los primeros días de sintomatología. Esa tasa de positividad va bajando y llega alrededor del 50% a partir de los 13 días, y luego baja hasta alrededor del 20%. En cambio, los test que detectan anticuerpos empiezan a dar valores positivos y la tasa de positividad es alta a partir de los 15 días. Es decir, que el uso combinado de test de diagnóstico directo y de diagnóstico serológico nos permite mejorar la sensibilidad del diagnóstico patogénico de COVID-19 de pacientes que se encuentran en distintas fases de la enfermedad. Ahora bien, si discutimos cuáles son los usos que tienen los test serológicos de COVID-19, vamos a enfocarnos primero en lo que es el diagnóstico individual, ¿sí? En el diagnóstico individual, un ensayo negativo indica que en principio no hubo exposición previa o que un individuo infectado todavía no hizo una seroconversión. Por otro lado, los test positivos revelan infección reciente o pasada con COV-2, pero estos test, como detectan anticuerpos totales, no implican inmunidad protectiva frente al coronavirus y tampoco permiten descartar que el paciente esté descargando virus y todavía pueda contagiar. Hemos escuchado hablar de la utilización de estos test como una herramienta para dar pasaportes inmunológicos. Eso se ha discutido bastante. Y lo que es importante tener en cuenta es que para certificar la inmunidad, estos ensayos deben correlacionar con protección. Los ELISAs, en principio, no correlacionan con protección y deben ser 100% específicos. Quiero hacerles notar que desviaciones pequeñas en la especificidad pueden llevar a un número grande de falsos positivos cuando la prevalencia de la infección es baja. Eso es lo que muestra este gráfico, donde se grafica el valor predictivo positivo de un test frente a la verdadera seroprevalencia, ¿sí? Si tomamos como ejemplo un test que es la línea violeta, donde hay 90% de sensibilidad y 99% de especificidad, en una población donde la prevalencia real es del 5%, vemos que aún con estos números que parecen grandes de sensibilidad y especificidad, el valor predictivo positivo del test puede estar cerca del 80 o 90%, y a medida que va bajando el desempeño del test, estos valores son realmente muy bajos y muy malos, y estos test pierden utilidad. Ahora bien, cuando se quieren hacer estudios de seroprevalencia a nivel poblacional, los test de diagnóstico serológico nos van a servir para medir la exposición a nivel de la población, y para eso deben definirse bien los parámetros de especificidad y sensibilidad que se tienen que ajustar a las estimaciones de seroprevalencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se quieran usar estos test en poblaciones donde hay baja seroprevalencia, vamos a tener que priorizar y ajustar la performance del test para que la especificidad sea máxima, aunque tengamos que sacrificar la sensibilidad. Y cuando tengamos poblaciones con alta prevalencia, debemos priorizar la sensibilidad del test. Finalmente, la última aplicación, la que quería hablarles para los test serológicos, es el screening de pacientes que estén recuperados y que puedan ser potenciales donantes de plasma para la terapia de pacientes, ¿sí? En ese sentido, los ensayos serológicos que estén bien validados pueden usarse para identificar potenciales donantes de plasma, pero en cualquier caso, luego debe medirse el título de anticuerpos neutralizantes. Acá la cuestión está en que el título de anticuerpos neutralizantes debe medirse como ensayo gold estándar usando al virus. Esto implica manejar el virus en un laboratorio de bioseguridad de tipo 3. También existen
modelos subrogados, que son virus pseudotipados, como son los lentivirus o el virus de estomatitis vesicular, pseudotipados con las proteínas de Spike, de RBD. Y en general, se ha observado en varios trabajos que hay una buena correlación entre títulos de anticuerpos IgG y títulos de anticuerpos neutralizantes. Esos son resultados de uno de los trabajos donde se evalúa esta correlación para ensayos realizados con la proteína S de Spike entera, con el dominio de unión a receptor, o mismo para la proteína de nucleocápside, donde se ven correlaciones que están por arriba de 0,9 para los títulos de ELISA y los títulos neutralizantes. Finalmente, les quiero comentar acerca de la disponibilidad de test comerciales. A fines de abril había más de 90 test comerciales disponibles, y en esta tabla lo que les presento es una lista de los test aprobados por la FDA con el desempeño medido en cuanto a sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Acá les quiero remarcar algo que habíamos discutido hace algunas diapositivas. Por ejemplo, en este test de ChenBio, que es un test de lateral flow, donde la sensibilidad evaluada para 31 muestras es del 93% y la especificidad es del 94%. Estos valores de sensibilidad y especificidad nos dan valores predictivos positivos de 46% y valor predictivo negativo de un 100%, casi 99%. Acá entonces se pone de manifiesto cómo la sensibilidad impacta en el valor predictivo positivo, y por eso es importante buscar test que sean muy sensibles. Finalmente, entonces, lo que le quería comentar es acerca del desarrollo de un ELISA IgG que fue puesto a punto en colaboración entre la Fundación Leluar, la Universidad de San Martín y el Laboratorio de Lemos. Esos son los resultados de sensibilidad del test, los que te estoy presentando acá, donde vemos que la sensibilidad es de alrededor de un 50% para muestras de entre 10 y 14 días, llegando a un 100% de sensibilidad para muestras tomadas entre 20 y 31 días. Esto está de acuerdo con lo que se reportó para otros test. En cuanto a especificidad, lo que hicimos fue un análisis comparado de sueros. Además, evaluamos comparativamente este test con test de lateral flow, con un panel de 25 sueros positivos. Y lo que vimos es que este test de ELISA presentó mayor sensibilidad relativa con respecto a 4 test rápidos que se probaron, detectando 20 sueros reactivos y 5 sueros no reactivos. Para la especificidad evaluamos muestras obtenidas antes de la pandemia, 100 muestras obtenidas antes de la pandemia, donde tuvimos una especificidad del 100%, y además vimos que muestras de 80 profesionales de la salud del Hospital Ramos Mejía, 110 del Hospital de Clínicas y 80 del Hospital Muñiz, sin síntomas, eran no reactivas, y vimos también en cuanto a especificidad que el test daba resultados no reactivos frente a muestras de dengue y muestras de otros coronavirus humanos. Finalmente, entonces, quiero agradecer primero a las instituciones que nos ayudaron con el aporte de muestras, el Biobanco de Enfermedades Infecciosas que funciona en el INVIRS, los hospitales Muñiz, el Hospital Naval, el Hospital Italiano, y a toda la gente que participó en el desarrollo del test, Andrea Gamani, Marcelo Janowski, Julio Caramelo, Mora González, Diego Ojeda y Guadalupe Costa Navarro y Horacio Payarés, de la Fundación Leluar, Jorge Carradori, que es el director técnico del Laboratorio Lemos, y participé yo también desde la Universidad de San Martín. Todo esto con el apoyo del CONICET y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones.